¿Sabías que nuestros datos que circulan en la economía de datos nos perjudican seriamente? ¿Por qué un mundo sin privacidad es un mundo demasiado peligroso? ¿O qué puedes hacer para tomar control de tus datos? Y por último, ¿por qué no deberías subir fotos de tus hijos a las redes? Todo esto tuve la oportunidad de conversarlo con Carissa Bellis, quien es profesora asociada en la Facultad de Filosofía y el Instituto de Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford y en el Hertford College en la misma universidad. Ella trabaja en ética digital con énfasis en la privacidad y la ética de inteligencia artificial, además de trabajar en filosofía política y políticas públicas. Es autora de Privacidad es Poder, un libro totalmente recomendado, y aquí abajo voy a dejar el link del mismo. Bueno, buenas tardes y un gusto enorme realmente tenerte aquí en mi canal. Muchas gracias por aceptar esta entrevista sobre un libro tan interesante que has escrito. Gracias por invitarme, Pablo. Un placer. Muy bien, la primera pregunta, la verdad que hoy en día se habla mucho de los datos, de la economía de datos, y también mucha gente dice, pero ¿qué importa si yo soy un don nadie, una persona que no hace nada malo, que no tiene nada que esconder? ¿Por qué una persona debe realmente preocuparse acerca del uso de sus datos y de su privacidad? Porque la privacidad nos protege de abusos de poder. Y los abusos de poder siempre van a ser una amenaza. Aunque tú no hagas nada malo, hay otra gente que sí hace cosas malas, ¿no? Eso es un poco como decir, bueno, ¿por qué voy a cerrar la puerta de enfrente de mi casa si yo soy muy buena persona y no le hago daño a nadie, ¿no? Y es verdad que si tuvieras la puerta abierta, igual llega un vecino y te trae algo, ¿sabes? Pero tarde o temprano alguien va a abusar ese poder. Entonces, la privacidad es un poco como la llave maestra de tu vida, a las cosas que te hacen más vulnerables. Una cuestión interesante, yo compré tu libro en Amazon, pero como me tardaba tiempo en llegar aquí donde yo vivo en Canadá, lo empecé a leer en Kindle, también la versión digital en Amazon, y tu libro comienza directamente, me llegó mucho, porque dice, nos están observando, tú dices ahí que saben que estabas escribiendo esas palabras, saben que yo en ese momento estaba leyendo ese libro, las pausas que hacía, lo que marcaba. A mí me gusta mucho marcar, especialmente si es digital, obviamente con el highlight, ¿no es cierto?, esa función. Tú hablas acerca de que los gobiernos y cientos de corporaciones nos están espiando a todos, a ti, a mí, a todos los que conocemos, cada minuto del día, que rastrean todo lo que pueden. ¿Por qué es que se ha dado esa economía de los datos como la manera básicamente de subvencionar el Internet? ¿Qué es lo que ha suscitado ese tipo de Internet y tal vez no otra alternativa, o si hay otra alternativa a esa situación que tú describes en el libro? Pues en parte por falta de imaginación. Entonces Google era una empresa que en ese momento era una startup y que ellos tenían muy presente que cuando dependes de anuncios, en realidad es posible, o más bien probable, que acabes traicionando a tus usuarios, porque tu usuario no es el cliente. Y entonces ellos no querían basarse en anuncios, y de hecho al principio tuvieron una mentalidad muy académica y querían que Google fuera como pues sí, como un poco una aventura académica para que tenía que ver con el manejo de la información. Pero tenían inversores, los inversores querían que Google ganara dinero y no ganaba, y no se les ocurrió algo mejor que depender de anuncios. Y no solamente de cualquier anuncio, sino que se dieron cuenta que al usar esos datos personales podrían tener anuncios que ganaran más dinero. Pero como sabían que lo que estaba haciendo era muy cuestionable y que a la gente no le iba a causar ni pizca de gracia que utilizaran sus datos más personales, como cuestiones como tu orientación sexual, tus prácticas sexuales, cuestiones sobre tu salud, sobre tus relaciones, sobre tu política, como sabían que a la gente no le iba a gustar nada de eso, lo mantuvieron secreto durante muchos años. Entonces, realmente, para cuando nos dimos cuenta, o sea, los políticos en general, pero también los ciudadanos de a pie y los académicos y los periodistas, para cuando nos dimos cuenta que estaba pasando, ya había años y ya había toda una estructura que era difícil cambiar. Porque además, después del 11 de septiembre, Estados Unidos estaba como muy, pues sintiéndose un poco decepcionado de no haber podido parar ese ataque y estando dispuesto a cualquier cosa para parar el siguiente ataque. Y creo que era intuitivo pensar que se pudieran usar todos esos datos para intentar prevenir algo así. Pero la realidad de las cosas es que no se puede predecir con esos datos, porque esos datos
para lo que sirve es para predecir cosas sobre las que tenemos muchísima información, sobre, por ejemplo, qué es lo que compra la gente. Pues porque hay billones de personas que compran algo todos los días y entonces tenemos muchísimos datos. Pero para cuestiones raras, como es el terrorismo, no es muy efectivo. Pero el caso es que el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que podía acceder a todos esos datos que estaban recolectando las compañías y entonces eso también hizo difícil que se cambiara el sistema porque había como incentivos para seguir con ese sistema. Una cosa muy interesante que me viene aquí a la mente es esa simbiosis, ¿cierto?, entre las grandes corporaciones tecnológicas y el gobierno. Y si nosotros miramos el caso de China, yo recuerdo cuando quisieron prohibir TikTok en la China, el gobierno de los Estados Unidos exige que una compañía compre esa plataforma. Microsoft, de hecho, estuvo a un paso de comprarlo, pero el gobierno chino frenó la operación porque el algoritmo y los datos pertenecen, ¿no es cierto?, al gobierno de China. Y por lo tanto, si nosotros miramos a China con miedo, porque es una sociedad de control y de vigilancia absoluta, total, nos vamos a dar cuenta que no hay una diferencia muy grande con lo que en realidad está ocurriendo en países como los Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti? Sí y no. O sea, sí Ujú. hay muchos datos que se están recolectando y que están utilizando de manera cuestionable, pero la diferencia entre los Estados Unidos y China es que China es una sociedad totalitaria y los Estados Unidos no. Eso no quiere decir que lo que los Estados Unidos están haciendo esté bien o que debamos seguir en ese camino, pero por ejemplo, en China, si tienes cualquier tipo de infracción, si fumas en un tren, Ujú. eso puede tener efecto no solamente en que ya no puedas subirte a un tren, sino que ya no puedes subirte a un avión, ya no puedes quedarte en un hotel de lujo, no puedes alquilar un coche, va a afectar qué tan visible eres en un dating app, en un app de esos de citas, afecta toda tu vida. Se queja un vecino contigo y te afecta tu trabajo. Una de las características de las sociedades totalitarias es esa totalidad, ¿no? Que todos los aspectos de la vida se fusionan. Y una de las características de las sociedades liberales es que si te llevas mal con tu vecino, pues no está bien, ¿no? O sea, vas a tener problemas con tu vecino, pero eso no va a afectar tu relación con tu banco, o tu relación con el gobierno, o tu relación en el trabajo, o mucho menos tu vida romántica. Entonces, muchas veces la gente que trabaja en estos temas dice, bueno, pero por lo menos China es más transparente, por lo menos los ciudadanos saben lo que está pasando. Y en ese sentido es verdad que hay mucha opacidad en el trato de los datos aquí. Aunque en China tampoco es que haya tanta transparencia, simplemente se saben Ujú. vigilados en todo momento y sabe que les puede afectar y eso crea una paranoia terrible y una autocensura y tal, ¿no? Pero esta característica de las sociedades liberales es por lo que tenemos que luchar para mantener la libertad. Pero tú no crees, por ejemplo, que si bien en China, debido a esa simbiosis entre el aparato militar, el gobierno y las compañías tecnológicas, está todo centralizado, como tú decías, en un modelo totalitario, pero sin embargo, en sociedades como Estados Unidos, como Canadá, la estructura está presente. Si bien el gobierno no es un gobierno totalitario, y ahí me parece que viene el problema, porque si, por ejemplo, un gobierno de los Estados Unidos quisiese el día de mañana ejercitar el control como lo hace la China, tiene todas las puertas abiertas y las herramientas y los datos para hacerlo, ¿no? Sí, y justo eso es uno de los problemas con la vigilancia, que una vez que creas la estructura de vigilancia, aunque tengas un gobierno bastante benevolente o tengas una situación segura, no sabes cuándo va a cambiar eso. Ujú. Y para cuando cambie ya es demasiado tarde. Entonces lo vimos, por ejemplo, en Hong Kong, una sociedad muy puntera tecnológicamente, que tenía antes más libertad con respecto a China, pero cuando China aprieta esa relación, ves a la gente tratando de tirar las cámaras con reconocimiento facial en las calles, tratando de comprar un billete de metro con efectivo, cuando que ya casi no hay forma de hacerlo y todas son máquinas. Entonces, en el momento en el que hay peligro, si tienes una estructura de vigilancia, ya es demasiado tarde. Entonces, por eso es tan Claro. importante en este momento luchar por nuestra privacidad, aunque todavía no se note tanto esas tendencias autoritarias a las que conlleva la vigilancia, porque la vigilancia al final es control. Y el Ujú. control lleva a una pérdida de la libertad. Y no es coincidencia que todos los regímenes totalitarios que hemos conocido se conocen por tener una estructura de vigilancia muy rígida, como en Alemania del Este, ¿no? Ujú. Bueno, ahora que mencionas el tema de la Alemania del Este, la Stasi, tú traes un dato en tu libro que habla de que la Stasi había recabado datos del 30% de la población y era muy limitado en cuanto al acceso y la cantidad de datos que se tenía de ese 30%. Si bien ellos hubiesen querido tener el 100% y todo, Google sería el sueño para la Stasi. Y aquí yo creo que viene el problema, me parece, no sé qué te parece a ti, de que tenemos
departamentos de inteligencia, hablemos de la CIA, hablemos del FBI, hablemos del MI6 en Inglaterra o tantas otras agencias de inteligencia que ya tienen ese conocimiento y en cierto sentido tienen más poder, de hecho, en lo real, que cualquier fuerza de inteligencia de un gobierno totalitario, tal vez excepto el caso de la China, donde están compitiendo par a par, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora mismo los gobiernos dependen totalmente de las empresas. Entonces, tú a una Ujú. agencia de inteligencia le quitas acceso a los datos de esas grandes tecnológicas Claro. y tienen mucho menos de lo que tendrían de otra manera. Todavía tienen mucho, ¿no? Y también hay un rol que jugar en las agencias de inteligencia. O sea, tampoco querríamos un país que no tuviera una agencia de inteligencia. Pero desde luego también queremos limitar eso, porque mientras más poder tenga el gobierno, más difícil es mantener ese equilibrio tan frágil de la democracia, en la que se supone que es la ciudadanía quien tiene más poder y no el gobierno, a pesar de que el gobierno, por supuesto, tiene que tener cierto poder y cierto tipo de poder. Ujú. Entonces sí, hace décadas podías distinguir más fácilmente entre la vigilancia gubernamental y la vigilancia corporativa, pero hoy casi es indistinguible. Y desde luego que hay empresas que tienen tantos datos y tanto dinero que son más poderosas que países enteros. Así es. ¿Y tú no crees que entonces hay una transición a un nuevo modelo de gobierno, una especie de tecnocracia por el simple hecho? Por ejemplo, tú hablas de que si nosotros le damos los datos a las empresas, van a ser esas empresas las que van a terminar gobernando, así como puede pasar en la China, que si le damos los datos totales al gobierno, vamos a terminar, o el caso de China, tenemos una forma de autoritarismo total, un totalitarismo. ¿Tú no crees que estamos hacia una transformación de la democracia en una especie de tecnocracia donde la democracia es más que nada una pantalla de lo que en realidad ocurre de fondo detrás de todo esto y especialmente con el manejo de datos? ¿Qué te parece un planteo así y lo que esto significa entonces para nuestras sociedades? Creo que no estamos ahí, pero ese es el riesgo y Ujú, la tendencia no promete mucho y por eso es un momento tan importante históricamente. Porque sí, ujú, estamos viendo gente como por ejemplo Elon Musk, que tiene tanto dinero, que tienen más dinero que las agencias regulatorias que se supone que lo están ujú. tratando de limitar y que está tomando decisiones importantísimas no solamente para un país, sino para el mundo entero, ya sea si darle internet o no a Ucrania, o qué hacer con el espacio, o tomando como decisiones muy importantes. Entonces, creo que lo que hay que hacer es estar como conscientes de esa tendencia y asegurarnos de que al final la ciudadanía retenga más poder. En parte por eso necesitamos la privacidad y que sigamos teniendo representantes en los que podemos votar y que pueden tomar decisiones que no sea solamente llevado por el dinero, ¿no? Que es el caso pues, de un CEO. Un CEO lo que más le importa es que su empresa vaya bien. Y esto no es del todo nuevo. Por ejemplo, Ujú. cuando yo pensaba en el colonialismo de Inglaterra, yo lo que me imaginaba, por ejemplo, entre Inglaterra e India es que el gobierno de Inglaterra fue y colonizó India, ¿no? Y hasta cierto punto esto es más o menos verdad, pero en realidad fue la East India Company, que Ujú. tenía un ejército que era más poderoso que el gobierno de Inglaterra. Entonces, no es tan nuevo encontrarnos con este tipo de poderes que son de tal magnitud que superan a países. Y creo que la historia tiene muchas lecciones que debemos revisitar. Ciertamente que sí, y coincido totalmente con respecto a la historia del mismo imperio inglés y esa manera de colonización, solamente que ahora nos encontramos hacia una nueva colonización, ¿no es cierto?, donde los datos juegan un lugar único en la historia de la humanidad y por eso también los grandes desafíos ante los que nos encontramos al momento de analizar esta situación. Mira, Shoshana Zuboff escribió ese libro reconocido mundialmente sobre el capitalismo de la vigilancia, sobre la economía de los datos. Pero yo es un libro magnífico, no quiero desmerecer eso, pero yo cuando lo leí en su momento noté como que se quedaba corta con respecto a un paso posterior que tiene que ver con la manipulación. Aquí no se trata solamente de datos para comercializar y revender, sino que hay un intento profundo de manipulación. Y tú lo mencionas en tu libro. En ese sentido, yo creo que es un aporte valiosísimo. ¿Hasta qué punto, y esto para todos los que nos están escuchando, hasta qué punto puede ser una persona manipulada por todo este sistema de datos? Sí, bueno, primero vamos a volver un poco al tema del colonialismo porque es interesante. Y esa es Ujú. una
una manera de ponerlo. En el siglo XIX, si querías colonizar, tenías que mandar como gente a un territorio. Pero la manera de colonizar del siglo XXI es transformar lo analógico en digital. Es como colonizar todo lo analógico y transformarlo o traducirlo a lo digital. Y una manera de luchar en contra de la vigilancia es valorar y proteger el mundo de lo analógico, el mundo de las cosas. Tanto es el café de la esquina, como las relaciones personales, como los libros en papel, como la naturaleza. Porque al final muchas veces se nos olvida que cualquier cosa digital depende de lo natural. Y cuando valoramos lo digital y descuidamos lo natural, al final cuando queremos recuperarlo ya es demasiado tarde, ¿no? Como después de la pandemia que fuiste a tu café favorito y ya no existía, pues ese café ya no va a existir otra vez. Entonces, esa es una muy buena lección. Y sí, con respecto al libro de Zuboff, yo es un libro que no recomiendo. Es un compendio muy bueno de casos preocupantes, pero por una parte me parece que no explica realmente los mecanismos por los cuales son preocupantes, o sea, por qué preocupa exactamente. Claro. Y sobre todo que no sugiere ninguna solución. Lo más cercano que se acerca es a luchar en contra del capitalismo, que no me parece ni realista ni la fuente del problema de la vigilancia, porque tenemos regímenes comunistas como en Rusia, la Unión Soviética, y como Alemania del Este, que había una vigilancia terrible, con lo cual tampoco se trata solamente de capitalismo. Así que yo por eso no lo recomiendo. Y sí, efectivamente la manipulación es un tema muy importante y uno de los peligros es que creo que todo el mundo nos pensamos como agentes muy racionales, que no somos vulnerables a ese tipo de manipulación, pero los datos sugieren lo contrario. Y lo importante es que la manipulación puede ser muy sutil y puede ser para una persona no necesariamente radical. Hay veces que es radical, entonces hay veces que una persona, a través de recibir cientos y cientos y miles de propaganda muy extrema, acaba cayendo en una de esas como sectas muy extremas de cosas que son totalmente falsas y acaba haciendo alguna locura, pero en general no tiene que ser tan extremo como para hacer una gran diferencia. Y es que en las elecciones hay muchas veces que se pierde o se gana por unos cuantos votos, con lo cual, que influyas en menos de un 1% de la población que estaba un poco indecisa y le mandas propaganda o bien de que no vaya a votar o bien de que vote por otro candidato del que habría votado, es suficiente para ganar o perder unas elecciones. Y entonces por eso la manipulación es tan peligrosa, porque se necesita muy poco para hacer un cambio muy grande. Es interesante que mencionabas recién el colonialismo. Yo soy originario de la Argentina y he tenido la oportunidad de viajar prácticamente por todo el continente americano por estos temas de conferencias, de libros a universidades. Y ¿sabes qué? Una cosa que yo he notado y quiero ver tu perspectiva estando en Oxford desde Inglaterra, pero una cuestión que yo noto muchísimo, ya sea que voy a México, que voy a Chile, Argentina, Bolivia, es una nueva colonización, pero de tipo ideológico. ¿Tú crees que realmente se está dando esa relación de poder entre los grandes centros de poder y de control y de medios, y especialmente las compañías tecnológicas, especialmente las redes sociales, con una influencia de colonización ideológica sobre otros pueblos y otras culturas y otras tradiciones, especialmente, por ejemplo, el caso de Latinoamérica? Me parece que eso, Hispanoamérica, es perfecto tal vez para analizar esa situación. Creo que eso siempre ha existido, ¿no? Siempre es una manera de colonización o una manera de imperialismo o una manera de influir en la geopolítica del mundo es a través de, a veces en inglés se llama como soft power, que en vez del poder duro de los tanques o las armas, poder como más violento, es un poder más suave o más sutil, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y que también es un poder que no necesariamente siempre está poco justificado, ¿no? Entonces, cuando tienes, por ejemplo, propaganda muy fuerte de China, pues también es importante tener otras narrativas. Entonces, pero claro, son temas complicados y sobre todo, lo que a mí más me preocupa son dos tipos de propaganda. La primera es la que se basa en hechos falsos, porque evidentemente eso crea muchísima desconfianza, crea conflictos innecesarios, crea un poco locuras, ¿no? Es como empujar a la gente a la locura, cuando la empujas a creer algo que es totalmente falso. Y lo segundo es la personalización de la propaganda, porque eso sí es nuevo. Entonces siempre hemos tenido propaganda, pero cuando había solamente, por ejemplo, una narrativa de propaganda, una película o un anuncio o un cartel, todo el mundo lo puede ver
y todo el mundo lo puede comentar. Y ese comentar de la comunidad lo hace entrar en perspectiva. Entonces, cuando puedes hablar de ello con la gente de tu trabajo, que igual es muy diferente que a ti, o con tu familia, con tus amigos, con extraños en la calle, se genera mucho más perspectiva, y sobre todo cuando pueden comentar sobre ello los académicos, los periodistas. Pero cuando tienes propaganda personalizada que solamente la ve esa persona, y que cuando habla con otra persona, la otra persona vio algo completamente diferente, entonces realmente se fragmenta la sociedad y no hay manera de tener un diálogo constructivo porque no vemos la misma realidad. Creemos que estamos viendo la realidad, pero lo que estamos viendo es una pantalla que en realidad refleja lo que las compañías creen sobre nosotros y lo que creen que nos va a afectar. Y eso me parece muy preocupante. Claro, y algo que debería motivarnos, yo creo, a todos a ejercer el espíritu crítico y el discernimiento, ¿no? Ante el nivel de manipulación informativo tan grande que hay. Una cuestión que me hizo pensar mucho en tu libro es, y lamentablemente lo vemos mucho, especialmente en las redes sociales, gente que sube muchas veces sin pensar, sin querer, sin tratar de hacer mal, fotos de sus hijos a las redes sociales. A mí me miran muchas mamás en este canal. ¿Qué le dirías tú a una mamá que escucha esto y se alerta y dice, yo subo fotos de mi niño, de mi niña en historias, en Instagram, hago reels todo el tiempo? ¿Qué le dirías a una madre inconsciente de los peligros que significa todo esto? Bueno, lo primero que lean Privacidad es Poder, porque tengo toda una sección sobre los niños, ¿no? Y cómo lidiar con la privacidad de los niños. Pero sobre todo que se está poniendo a los niños en un riesgo bastante desconocido, porque uno no sabe qué datos se están recolectando ni cómo se usan, porque es muy opaco y porque no te entra una notificación o no te das cuenta de dónde están esos datos. Pero esos datos se pueden usar tanto para cosas como calcular las funciones cognitivas de un niño, que luego le puede afectar el día que quiera pedir un trabajo, hasta que puede ser cosas muy íntimas de cuánto dinero tiene esa familia y qué nos dice eso sobre ese niño. Y claro, en el caso de los niños están particularmente vulnerables porque son personas que todavía no entienden el contexto social en el que viven, las consecuencias que puede tener. Entonces recuerdo haber leído hace no mucho tiempo un artículo en una revista que se llama Fast Company de una niña que sus padres no la dejaban tener redes sociales hasta que cumpliera 14. A ella le parecía bien. Cuando cumplió 14 se metió, no me acuerdo si era a Instagram, uno de estos, y se da cuenta que su madre había estado subiendo fotos de ella de pequeña y siente una traición tremenda, ¿no? Y claro, porque cuando somos niños somos muy vulnerables y que alguien publique nuestra vulnerabilidad, a pesar de que puede parecer pues tierno o simpático, puede tener efectos traumáticos para alguien. Recuerdo un caso hace unos años ya de un video de un niño que se cae en un río de manera bastante chistosa y que se convirtió en viral y el daño terrible que le hizo a ese niño, que fuera conocido por eso, ¿no? Entonces, el problema con las redes sociales es que lo sacas de control. Aunque puedas tener 20 seguidores y creas que es tu familia, como son públicas, nunca sabes en dónde va a acabar ni para qué se va a usar. Y entonces eso es exponer a tus hijos a un riesgo muy innecesario. Mira, te voy a contar una anécdota ya que hablas de eso. Una familia muy amiga mía, del estado de Maryland, en los Estados Unidos, sabes que hizo un viaje dentro de los Estados Unidos por la ruta entre varios estados. Esto fue más o menos en el año 2012 o 2013. Y en un momento, en un billboard que se llama, ¿no? Junto a la autopista había un anuncio para un hotel en la Florida y había una familia saltando, esa foto famosa donde saltan todos y el mar, un lugar precioso, Playa Blanca, y eran ellos, eran ellos. Ahí comienza toda a contactar abogados. Imagínate que de repente encuentras tu imagen de una foto familiar de unas vacaciones que hiciste al sur de los Estados Unidos y de repente te están usando tu foto para una propaganda de una cadena hotelera. Y resulta que el caso termina en que el abogado le dice no vamos a poder hacer nada porque es una foto que ustedes subieron a Facebook. Y Facebook, dentro de las condiciones de privacidad, dicen que las fotos son de ellos. Entonces ellos después la pueden comercializar y vender. Mira, y era el caso ese que tú comentas, de una familia que no tenía su perfil, el papá o la mamá no lo tenían público para todo el mundo. Sin embargo, era la foto perfecta que seguramente por un análisis, ¿no es cierto?, de datos con inteligencia artificial, decidieron que esa iba a ser la foto perfecta para luego usarla para una cuestión así. Violación de la privacidad total. Ahora, acaba de salir Apple Vision Pro, seguramente estás al tanto.
¿Qué te parece una tecnología de ese tipo? Que parece una tecnología del futuro, pero que al menos a simple vista yo no he tenido acceso ni siquiera a ponérmelo, no la voy a tener, eso que quede claro para todos los que me están escuchando, jamás. Yo creo que accedería a algo así por el nivel de aislamiento social que eso puede significar, ¿no? Dentro de una misma familia, de las relaciones familiares. Pero en cuanto a los datos, ¿es algo que te preocupa el que estas nuevas tecnologías estén recibiendo esa acogida a nivel mundial por tantas personas? Sí, mucho. Y bueno, Apple es una compañía complicada porque por una parte Ujú, tienen mejores políticas de privacidad que muchas otras empresas y han subido los estándares de privacidad en muchos sentidos, pero al mismo tiempo desarrollan tecnología que en esencia es tecnología de la vigilancia. claro. Y entonces también han sido culpables de generalizar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el que tengas que utilizar reconocimiento facial para abrir tu teléfono, porque si no es una Ujú, pesadilla. ujú, Eso lo hicieron Apple, entonces es complicado. Entonces, creo que este empuje de priorizar la artificial intelligence y no ujú. solamente la inteligencia artificial, sino también la realidad virtual, es un poco ir en contra de lo que decía de valorar y cuidar el mundo analógico. Y también va a incrementar exponencialmente qué tantos datos se recopilan. Porque imagínate que para que un visor de esos funcione bien, necesita ser capaz de seguir con mucha precisión tus ojos. Y Ujú. simplemente con recolectar esos datos se puede saber cosas cognitivas muy sensibles, como por ejemplo si estás desarrollando un caso de Parkinson, qué tanta buena atención tienes o qué tan mala, qué te interesa porque tus pupilas se dilatan. Hay miles de cosas que se pueden recolectar simplemente con seguir tus ojos. Pero cuando estamos hablando de que además no solamente sigue los ojos, sino que sigue el movimiento corporal, cómo te mueves, todo eso son datos que te pueden identificar. Ahora mismo, normalmente pues utilizamos datos biométricos como por ejemplo las huellas y ahora el reconocimiento facial, ¿no? Pero se puede identificar a alguien por no solamente cómo camina, sino por incluso su latido de cardíaco. Y Ujú. mientras más datos recolectemos, pues más estamos construyendo esta arquitectura de la vigilancia que tiende a un autoritarismo. Totalmente, y es algo, si el reconocimiento facial ya nos asustaba, imaginémonos ahora esto llevado a un nuevo nivel, como tú hablabas acerca de la iris y el escaneo ya no solamente facial, sino incluso poder ver y entrever tus emociones por medio de tus reacciones oculares que son imperceptibles para el ojo humano. Fíjate que hace poco viajé por Estados Unidos, llegué al aeropuerto de Dallas, ya me ha pasado 2 veces pasar por ese aeropuerto, trato de evitarlo, porque curiosamente cada vez que llego a la línea de inmigración, el oficial de inmigración me dice bienvenido Pablo, las 2 veces bienvenido Pablo, adelante. Es decir, yo con solo poner mi cara, cuando voy a saludar al inmigrante de inmigración, el hombre dice ya siga adelante, bienvenido a los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿cómo hicieron para conectar toda esa información? Bueno, tal vez hay una larga historia ahí de, ¿no es cierto?, de compartir información de datos biométricos, de reconocimiento facial, pero yo jamás fui a una agencia de los Estados Unidos para que me hagan un escaneo facial como hacen en la China, por ejemplo, ¿no? Algo que la verdad me preocupó de sobremanera. Una cuestión, para todos los que nos están mirando, yo aquí abajo de la descripción de este video voy a dejar el link de el libro El poder de los datos. Lo voy a poner en inglés, Privacy is Power, para todos aquellos que lo quieran leer, y también en español, La privacidad es poder. Así que un libro más que recomendado, y te quiero agradecer enormemente realmente por estar aquí con nosotros. Y te quiero dejar una última pregunta, si nos puedes dar un último consejo de qué podemos, pero atentos a todos, vayan a leer el libro, que es sensacional realmente, y van a encontrar un montón de herramientas para protegerse. Pero si nos puedes dejar un consejo de qué podemos hacer para tomar control de nuestros datos. Sí, bueno, como sabes, en el libro tengo todo un capítulo con Ujú. consejos y depende de quién eres y de quién te estás protegiendo, ¿no? Si eres un periodista, pues es un caso muy diferente. Pero en general, intentar proteger tu privacidad sin hacer tu vida demasiado difícil. Y se puede. Entonces, en vez de utilizar Gmail, utiliza ProtonMail. Ujú. Utiliza una VPN de Proton, que es muy segura. En vez de utilizar Dropbox, utiliza Proton Drive. En vez de utilizar el buscador de Google, utiliza DuckDuckGo. Y sobre todo, en vez de utilizar WhatsApp, por favor no utilices WhatsApp, utiliza Signal. O por lo menos cada vez que puedas. Hay veces que no queda de Claro. otra.
no queda otra, no queda de otra. Pero si tienes todos tus amigos y tu familia utilizando Signal, vas a estar muchísimo más seguro. Y cuando salgas de casa, trata de apagar tu Wi-Fi y tu Bluetooth, porque esos son los canales por los cuales se recolectan más datos cuando vas por ahí por el mundo. O incluso, a ver, un consejo personal mío. Bueno, gracias por todo eso y la verdad que me hace sentir bien porque uso Proton, uso ese buscador, uso todo lo que acabas de decir. Ahora bien, una cuestión que yo tomé costumbre aquí en Canadá, especialmente durante el 2020, donde el mismo gobierno reconoció que estaba haciendo una vigilancia total de geolocalización de todos los ciudadanos, es dejar el teléfono en la casa en la medida de lo posible. Para muchas personas tal vez sea difícil, complicado, a veces no se puede, pero si a veces vamos solamente al supermercado a hacer algo y volvemos, deja el celular en tu casa. Si vas a estar solamente por media hora, por 20 minutos, obviamente que eso va a depender de cada persona, pero yo en la medida de lo posible trato de absolutamente no salir con el celular, porque soy consciente que entras a un negocio, como tú lo dices, y con ondas sonoras ya saben absolutamente todo acerca de ti, con el Bluetooth, con el Wi-Fi. En Nueva York, por ejemplo, Clarissa, es interesante que hay, creo que son como 40,000 puntos de Wi-Fi gratuitos, pero sin embargo, Google los ha puesto no por benevolencia, por caridad, sino porque es un sistema de extracción de datos, ¿no es cierto? Y solamente con pasar por ahí, estuve estudiando bastante ese tema, te chupan muchísimos datos de tu celular que tal vez no quisieses que otra persona los tuviese o los pudiese vender y revender al mejor postor, ¿no? Efectivamente. Y en general, por ejemplo, tampoco utilices Chrome. Utiliza Firefox, utiliza Brave, utiliza Opera, utiliza Vivaldi. Hay muchas opciones muy buenas. No utilices Chrome. Voy a poner para todos los que digan, a ver cómo se encuentran eso, les voy a hacer el favor, voy a poner también todo lo que Clarissa acaba de recomendar, los links abajo para que vayan. Se los recomiendo enormemente. Y nuevamente, muchísimas gracias realmente por estar aquí, por esta entrevista. Nuevamente recomiendo a todos que lean tu libro. Sé que vas a sacar uno nuevo ahora en abril, así que espero poder leerlo y contactarte nuevamente porque seguramente va a estar interesantísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Muy bien, gracias y hasta la próxima.